para comenzar, quería decirle que estuve en la conferencia de prensa de Tiempos Recios y he seguido sus entrevistas en la prensa. Y algo que me ha admirado mucho es el arco evolutivo de las respuestas que le da la prensa, que muchas veces repite las mismas preguntas, pero las respuestas se van afinando, se van perfeccionando. Es como si a lo largo de la promoción de la novela, con estas entrevistas, comprendiera mejor la novela. Bueno, claro, muchas veces las preguntas eh, te ayudan pues a tener una visión más exacta de la reacción del público con la novela, ¿no? Que no siempre coincide con la visión que tiene el propio escritor. Entonces, seguramente, en función, en función de esas preguntas, yo me he ido haciendo una idea de la novela algo distinta de la idea original que tenía. Por ejemplo, han sido en gran parte las preguntas de los periodistas y las cosas que he leído en la prensa que yo descubro algo de lo que no había sido consciente, que la operación de este sobrino de Freud, publicitaria, es la primera operación en la que las fake news, que ahora están tan de moda, Sí, tiene un éxito indiscutible. claro. Bernice que dice, Realmente él consigue crear todo un fantasma que son fake news, ¿no es sí, cierto? él dice que en algún momento la publicidad va a vencer a la verdad, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues esa teoría, al final creo que sí, pero se empleó por primera vez de una manera tan exitosa, yo creo, en Guatemala. Uno de los personajes más humanos, más simpáticos de la novela es el propio Jacobo Arbenz, ¿no? Que se prepara Sí. para llegar al cargo de presidente y trata de gobernar desde los ideales y de los Es un argumentos personaje trágico, antes ¿no? que por la fuerza. Yo no podía dejar de preguntarme cuando leía la novela cuánto del Mario Vargas Llosa que postula a la presidencia en 1990 se retrata en este Bueno, Arbenz. mira, quizá por eso a mí me ha tocado tanto el caso de Arbenz, ¿no? Nosotros lo que queríamos hacer, pues era realmente una transformación muy profunda, pero dentro de la legalidad y dentro de la libertad, eh, y básicamente inspirado en ideas, pues, democráticas y liberales, ¿no? Yo creo que en cierta forma es un poco lo que intenta hacer Arbenz. Ahora, en condiciones pues muy difíciles, porque no había una tradición democrática en el país. Él además tiene un liderazgo militar y entonces tiene que tratar de, hombre, amansar a ese peligro, ¿no?, latente que es eh, un ejército que, por ejemplo, no permite nunca, ni siquiera cuando ya comienza la invasión, que se formen ¿cómo se llamaban? Las fuerzas auxiliares. Las guerrillas populares, ¿no? Querían formar nunca se pudieron formar porque, digamos, de hecho el ejército, y de una manera comprensible, entendió que si se llegaban a formar esas fuerzas, el ejército iba a ser reemplazado por los... Entonces nunca se llegaron a formar, nunca recibieron entrenamiento. Y además eso lo dice, tú sabes, uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del Trabajo, del Partido Comunista. Él, en unas memorias que escribe o que dicta al final de su vida, él dice, claro, muchos de los campesinos que habían recibido tierras no querían ni formar parte de fuerzas auxiliares, ni muchísimo menos, querían ponerse a trabajar esas tierras, y entonces ni siquiera se presentaron a los llamados estos que se hicieron. Y la prueba es que el Che Guevara trató de trató de incorporarse a alguna fuerza y no había No ninguna, habían. ¿no? Ajá. Claro, Justamente ahora hay un documental que ha reavivado la me han polémica dicho, sí, sí. sobre la reforma agraria Pues que se yo llama La creo que la Revolución en la reforma Tierra. agraria de Velasco fue una catástrofe. Creo que fue una catástrofe. La reforma agraria era una necesidad en el Perú, sin ninguna duda. Había que acabar con el latifundio, pero no creando las granjas colectivas que creó Velasco, y sobre todo no poniendo al frente a políticos que no tenían ninguna experiencia agrícola, que eran fundamentalmente funcionarios políticos. Entonces,
la reforma agraria no trajo ni la redención del campesino peruano, ni trajo un desarrollo de la agricultura en el Perú, al extremo de que fueron los propios campesinos al final quienes acabaron con la reforma agraria, se repartieron, se dividieron las tierras, crearon las propiedades individuales que hasta ahora no son reconocidas por la legalidad en el Perú. Entonces, el resultado de esa reforma agraria fue catastrófico. Hablar de la candidatura del 1990 por el Fredemo no podía dejar de recordar que fue en respuesta al desastre del gobierno de Alan García. Así es. Supongo que se ha enterado de las declaraciones de Luis Nava del día de ayer que dijo me he enterado que el secretario ha hecho un acuerdo con los jueces, con los fiscales, ¿no? Y ha contado que García recibió $680,000 de parte de Odebrecht. Bueno, ¿Cómo quedará García frente al juicio de la historia? Yo creo que va a quedar muy mal. Que va a quedar sobre todo como una persona que aprovechó el poder para enriquecerse. Era una persona que perdió completamente el sentido de la realidad en un momento dado, ¿no? Como tenía esa facilidad de palabra, se consideraba, y probablemente lo era, tan por encima de sus propios partidarios. Entonces pensó que podía gozar de impunidad absoluta para todos los excesos que cometía, que podía engañar a la gente. En fin, mi impresión es que la historia no le va a perdonar, ¿no?, los excesos que cometió y sobre todo los robos, ¿no? Creo que con eso en el Perú hay una especie de hartazgo con los presidentes ladrones, los pillos que se aprovechan de la política para enriquecerse. Yo creo que hay un hartazgo con eso, ¿sabes? Y que eso en cierta forma es hoy día una realidad, ¿no?, que está detrás del apoyo, por ejemplo, que ha tenido Vizcarra al cerrar el Congreso. Ha tenido un apoyo clarísimo de un porcentaje muy grande de la población, porque ve en este Congreso, pues, lo que con este Congreso ha sido una verdadera vergüenza, ¿no? Cuando hablamos de la fascinación del poder y de la sensación de soberbia que genera el poder, tampoco podía dejar de pensar en Keiko Fujimori, que en lugar de construir un partido moderno, democrático, aplicó, incluso radicalizando algunas de las recetas de su padre, pensando que quizá no le pasaría a ella lo que le pasó a su padre. Claro, probablemente también perdió un poco el sentido de la realidad, creyó que tenía asegurado el poder. La derrota que le infligió Kuczynski es algo que no le perdonó nunca, y entonces yo creo que ese deseo de venganza en cierta forma trastornó completamente la vida parlamentaria en el Perú, porque el fujimorismo se dedicó, pero fundamental, con el apoyo del APRA, ¿no? Bueno, con el apoyo del pequeño grupo de diputados apristas, a tratar de impedir que Kuczynski hiciera un gobierno, que gobernara, y entonces a sabotearlo, a censurarle a los ministros, hasta crear una situación realmente imposible en el Perú, y a llevar al fracaso el gobierno de Kuczynski, que yo creo que era la persona más preparada, la persona a la que esperábamos, hombre, sobre todo quienes lo habíamos conocido bien, un gobierno espléndido, y sin embargo fue un gobierno desastroso, y ahora salen acusaciones que, oye, te dejan absolutamente desconcertado, tratándose precisamente de una persona como Kuczynski, ¿no? Comenzara con un cierre parlamentario que fue el 5 de abril de Fujimori, y parece que haya concluido con otro cierre parlamentario. En cierta forma, sí, ojalá, digamos, ojalá pues los peruanos ahora que voten para renovar este Congreso no vuelvan a cometer la insensatez que cometieron llenándonos el Congreso de gente que no tenía credenciales ni morales ni intelectuales, ¿no? Para funcionar en un Congreso, ¿no? Que realmente este Congreso debe haber sido el peor Congreso de la historia del Perú, ¿no? Bueno, había buenas competencias, pero de todas maneras yo creo que no se ha visto un Congreso menos eficiente, más deficiente,
y que haya sido tan absolutamente obstruccionista contra toda reforma, contra toda operación política, ¿no? Cuando hablamos del Perú, lo noto optimista. ¿Usted siente que el país se está desjodiendo? Yo creo que se está desjodiendo el Perú. Yo soy bastante optimista por una cosa. La historia del Perú es un poco la historia de América Latina. Era una oligarquía muy cerrada, muy ignorante, que lo que quería era militares en el poder porque se sentían seguros, y una extrema izquierda absolutamente sectaria, muy fanática, que no salía del cartabón, digamos, revolucionario. Y entonces la democracia, pues, estaba representada por sectores muy minoritarios que no se movilizaban políticamente. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo en el Perú. En primer lugar, hay una izquierda hoy día que entiende que ya no es posible buscar el paraíso comunista. Ahora, no se ha democratizado demasiado, desgraciadamente, ¿no? Sigue sosteniendo cosas que son absurdas, como por ejemplo que hay que acabar con la minería, que es un gran disparate porque el Perú es un país minero, o no es. Y entonces, esa actitud antiminera yo creo que es fatal para el Perú y que ha tenido muchísimo éxito, por desgracia. En el departamento más pobre como Cajamarca, pues ahora en Arequipa, ¿no? Entonces, es una izquierda que, aunque ha perdido el apetito, el gusto por la revolución armada, que nos ha traído tantas desgracias, todavía no se ha democratizado suficientemente. Y hay una extrema derecha que está siendo hoy día muy golpeada por su corrupción, por la corrupción enorme que tiene, ¿no? Y esos jueces están golpeando allí y están golpeando de una manera muy eficaz, ¿no? Entonces, mi esperanza es que de todo eso resulte un movimiento muy sólido en favor de la democracia, en favor de reformas profundas, pero hechas con la legalidad y con la libertad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Oye, de nada, hombre, qué ocurrencia.